echarse a un lado. Gracias, excelente día. Muchas gracias. Bien, y diversas organizaciones periodísticas y defensores de la libertad de expresión manifestaron su preocupación y rechazo ante la medida cautelar dictada por la Fiscalía Metropolitana contra la periodista Sabrina Bacal, que le prohíbe publicar o difundir información relacionada con Roberto Carretero Napolitano o Ramón Carretero Napolitano, ambos sancionados por Estados Unidos, dice la prensa en el día de hoy. El Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información y el Consejo Nacional de Periodismo, junto a voces como la abogada Magali Castillo y la vicepresidenta para Panamá de la Comisión de la Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa, Rita Vázquez, advirtieron que la decisión podría sentar un precedente de censura previa y afectar el ejercicio del periodismo y el derecho de la ciudadanía a recibir información de interés público. Sabrina Bacal solicitó dejar sin efecto la orden de protección. El próximo viernes 6 de marzo, o sea, hoy, se celebrará una audiencia de control, dice la prensa, por afectación de derechos fundamentales ante un juez de garantías para examinar si la medida cumple con los estándares nacionales e internacionales en materia de libertad de expresión. La audiencia fue solicitada por la firma Guevara Legal Bureau, que representa a la periodista. En un comunicado conjunto, el Fórum y el colegio el Foro y el Consejo Nacional de Periodismo advirtieron que la libertad de prensa en Panamá enfrenta hoy una amenaza inédita bajo el disfraz de una medida de protección dictada por el Ministerio Público. O sea, tengo al licenciado Rosendo Rivera con nosotros para un breve análisis de ese tema en base a su experiencia en torno a este tipo de situaciones de denuncias por delitos contra el honor, calumnia, injuria, y que una fiscal determine que yo no puedo mencionar el nombre de una persona. Dígame algo al respecto, don Rosendo Rivera, bienvenido. Sí, muy buenos días, Álvaro, de tu radio escuchas y las personas que te ven. Mira, en Panamá se han venido dando transformaciones en cuanto a cómo se persigue este tipo de delitos, específicamente el delito contra el honor, contemplado en el 193 y 194, calumnia e injuria, y el 196, que regula quienes no pueden y quienes pueden. Debemos entender que en el 2007, 2008, con los cambios a nuestro Código Penal y a nuestro sistema de juzgamiento, el sistema procesal, sistema penal acusatorio, se introdujeron reformas al Código, específicamente en materia de delito contra el honor, despenalizando parcialmente el delito de calumnia e injuria. No obstante, muchos abogados, me incluyo yo en uno de ellos, presentamos acciones de inconstitucionalidad ante la Corte para que resolviera el asunto, que entendíamos que este delito, cuando era cometido contra funcionarios públicos, no podían ellos exigir responsabilidad de la persona en la vía penal. Y entendíamos, lo que presentamos las acciones, que era una especie como de diferenciación entre un funcionario público y un privado, y eso era inconstitucional. La Corte resolvió todos aquellos acciones en 2014, la sentencia del 11 de abril, indicando que no era inconstitucional, pero aparte agregando algo muy importante, ya es a lo que vamos, o lo que se ha sido la costumbre a través de estos años, 10 años, de las fiscalías contra el honor. Y es que la Corte no solamente diferenció entre que un funcionario público que decide incursionar a la vida pública no tiene como dijo la Corte, ese derecho de acudir a la vía penal, toda vez que decidió voluntariamente incursionar a la vida pública, y esa decisión incluía ser sujeto a un escrutinio especial, y ese escrutinio especial
es lo que es la libertad de expresión en el caso de los medios de comunicación. Pero la Corte hizo algo más importante. Dijo que cualquiera persona que haya decidido incluirse o someterse a la vida pública de cualquier manera, decide hacerlo voluntariamente y también decide o es sujeto a que sea esa persona a un escrutinio especial o un escrutinio diferente, y eso lo hace exento de poder acudir a la vía penal. Esa ha sido la tónica a través de 2014, que es el fallo, 2015 y 2017, lo que hace que es una jurisprudencia de la Corte. Y esa ha sido la tónica de estas fiscalías contra el honor. Una vez implementado el sistema penal acusatorio en el 2016 en la provincia de Panamá, la fiscal contra el honor que llevaba estas causas era la misma fiscal contra el honor que llevaba las causas anteriormente desde el 2007-2008, con una fiscal con más de 22 años de estar dentro del sistema viendo este tipo de delitos, y que ha sido la tónica de ella. Incluso Álvaro, un caso tuyo específico archivó bajo esta premisa que te estoy manifestando. Extraño es que una vez entra el señor Luis Carlos Manuel Gómez Rudy al Ministerio Público, quita a esa fiscal de todas estas causas y coloca a una fiscal que no tiene experiencia en este tipo de delitos. Y muy sospechosamente coloca una fiscal que no tiene experiencia, una fiscal adjunta, quita una de circuito, coloca una junta y le da todo este tipo de casos que son específicamente contra periodistas. No he visto todavía yo, y tengo vasta experiencia en este delito contra el honor, que un ministerio público aplique una medida cautelar de este tipo. Generalmente estas medidas cautelares se aplican, y en dado caso de una manera menos severa, cuando decide el Ministerio Público formularle cargos o a meterlo a una imputación a una persona. Y entiendo yo que Sabrina Bacal no ha sido sometida a una imputación, es lo que entiendo por las noticias que he leído en diferentes medios de comunicación y a diferentes comunicados de las personas que se han opuesto a esto. Esto es muy peligroso, Álvaro. Esto es muy peligroso, que se permita dentro del sistema de justicia que supuestamente es garantista. Al final, las personas van a poder acudir a una fiscalía. Ya lo han intentado en la vía civil. No sé si tú te recuerdas al difunto Hugo Torrijos, que presentó un proceso, una medida de protección, una medida conservatoria en el juzgado civil, para evitar precisamente que la prensa mencionara su nombre. Este tipo de acciones se han eliminado nuestras normas porque atentan contra la libertad de expresión. Entonces, Panamá avanza en esto de la libertad de expresión, avanza 10 pasos, y vienen fiscales como estas, y nos retroceden 11 y 12 pasos para iniciar donde quedamos hace 10 años. Yo creo que esto es un atentado a la libertad de expresión, a la libertad de un periodista de poder escudriñar las acciones públicas o privadas de unas personas que se someten al escrutinio público al participar de la cosa pública, porque no debemos desconectarnos de que entiendo que estas personas participan generalmente de procesos internos y externos que donde participan en licitaciones. ¿Cómo yo puedo informar a la ciudadanía de lo bueno o lo malo de lo que pueda pasar en licitaciones o actos públicos si no puedo mencionar los nombres de las personas que están participando en estas licitaciones? Yo creo que no sé a qué hora es la audiencia. Me imagino que va a ser privada porque es un delito contra el honor, se puede hacer reservada, pero sin distingo de quién sea. Generalmente yo con Sabrina en el año 2010, y tú lo sabes, Álvaro, tuvimos un proceso que culminó a favor de ella. No obstante, hemos aprendido a lo largo de este tiempo, y hemos acatado lo que fue el fallo de la Corte de 2014, 2015 y 2017, que ya es, como te dije, jurisprudencia. No entendemos como una fiscal
hoy aplica normas o aplica métodos que eran métodos utilizados incluso, Álvaro, antes del 89, en el tiempo de la dictadura. Muy peligroso lo que estamos viendo, muy delicado, y espero que hoy el juez de garantía que le toque esta causa pueda enderezar esta situación y no permitir que se atropelle, no permitir que se bloquee el correcto funcionamiento de la libertad de expresión, que es una pata muy importante de la mesa de la democracia. Sí, licenciado Rivera, la querella fue admitida. Lo sospechoso de todo esto y lo que llama la atención de todo esto es que la querella fue admitida y junto a la admisión de la querella, la medida de protección, o sea, en automático prácticamente. No se puede mencionar el nombre cuando son figuras que contratan con los gobiernos. O sea, es lo que no comprendo. Adicional, la periodista Sabrina Bacal no está imputada todavía y la audiencia se va a llevar a cabo a las 3 de la tarde. Y la gran interrogante que hago, ¿puede una fiscal tomar a la ligera este tipo de decisiones? Bueno, te digo, ¿de eso se trata algo. el sistema penal acusatorio? Eso más que una medida de protección, como tú la estás mencionando, que se aplicó, yo lo veo como lo que dijiste inicialmente, una medida cautelar. Por eso te decía que sin una imputación y quien aplica una medida cautelar es el juez de garantía. La sugiere el Ministerio Público, el fiscal que va, pero es el juez de garantía el que aplica la medida cautelar. Entonces ni siquiera estamos en el evento, estamos en la presencia de una imputación. O sea, no sabemos si la fiscal va a aplicar o va a solicitar la formulación de imputación ante un juez de garantía. Pero ya previamente, solo con la admisión, está aplicando lo que para mí entender es una medida cautelar. Porque eso no entra dentro de las medidas de protección. Las medidas de protección están claramente definidas del artículo 331, 32 y 333 del Código Procesal Penal, y no hay este tipo de medidas, por lo menos así como la planteó la fiscal, como una medida de protección. Imagínese. Para mí es un abuso de autoridad de parte de esa fiscal, y para mí es imperante, es ineludible que los abogados y tanto Sabrina no solamente vayan ante un juez de garantía a protestar por esto, sino accionar contra esta fiscal, porque es una clara violación a lo que señala el artículo 355, 56 del Código Penal, abuso de autoridad y extralimitación de funciones. Una fiscal no puede ejercer funciones jurisdiccionales de un juez de garantía, no puede hacerlo, eso sería una medida arbitraria de parte de la fiscal. O sea, con esta medida de esta fiscal, Sabrina Bacal, que es periodista e informa, tiene prohibido, por ejemplo, publicar información sobre estos señores que, según la prensa publica hoy, ambos fueron sancionados por Estados Unidos. Esa noticia tampoco puede darla con los nombres. Bueno, si nos vamos a lo que dice la norma, y como abogado tengo que ser respetuoso de la ley, es una medida tomada por esa fiscal. Y entonces, Sabrina se arriesgaría a violar otra norma, que es el artículo 397A del Código Penal, que es la violación de medidas adoptadas por una autoridad, en este caso una fiscal. Cuando una fiscal adopta medidas de protección y tú violas esa medida, eso es un delito autónomo que se ejecuta instantáneamente, porque si tú tienes una orden de no hacer por parte de una autoridad como esta fiscal, aunque sea arbitraria, porque no ha sido declarada como tal, entonces ese es un delito que tiene una pena, creo que de 3 a 6 meses, que es instantáneo, casi. Entonces Sabrina se arriesgaría a cometer una conducta que está también regulada dentro del Código Penal. Pues de ahí lo arbitrario de esta medida que acaba de aplicar una juez, que para mí sería una medida cautelar. O sea, si tú ni siquiera has decidido imputarle o formularle cargos
a la persona cómo le aplicas una medida cautelar, en este caso, de prohibición, porque eso es lo que está haciendo. No es una medida de protección, la medida de protección va dirigida a proteger a la persona supuestamente ofendida o agraviada. Y generalmente se utiliza en casos de violencia doméstica, violencia de género y violencia física y otro tipo de situaciones donde existe un peligro de parte de la víctima que pueda cometer el agresor o el supuesto agresor contra la víctima. Pero una medida cautelar como esta, de prohibición, porque es una prohibición de mencionar un nombre, o de mencionar situaciones de una persona específica o de un apellido en específico, es una medida arbitraria. Bien, cerramos. Creo que hoy el juez de garantía que le toque no va a permitir un tipo de situaciones como esta porque es altamente peligroso para todos ustedes. Álvaro, tú eres periodista también. Claro. Ahorita nada más con la misión de la querella, porque entendamos que la misión de la querella es una situación de la más simple. Artículo 88 del Código Procesal Penal. Si cumples los requisitos que establece ese artículo, te admiten una querella. Pero que esa querella vaya a progresar o vaya a rendir resultados, hay mucho trecho. Entonces podría estar Sabrina, mientras se decide si cuaja o no cuaja este proceso, un año con una medida arbitraria. No puede ser. Cualquiera de ustedes, o sea, ahora mismo el sistema sería para callar a un periodista, meterle una querella y que esta fiscal te la admita y le piden la medida de protección. Eso es inadmisible. Bien, aquí dice Sabrina pidió audiencia con un juez de garantías. Todavía el tema de la querella no está en el tapete, aunque ya el abogado presentó un escrito sobre la misma, pero lo de hoy es solo una medida de protección. Lo que se ha hecho es hacer alusión a ello, o leer textualmente una fuente oficial como la OFAC. Dicen los abogados que esto es un entuerto, usaron la medida de protección de violencia intrafamiliar y se la aplicaron. Es lo que te decía. Sí. Exactamente. Y mira, también podría Sabrina hoy mismo, porque si acaba de pedir una audiencia de afectación de derechos, que es lo que entiendo que pidió, puede incluso ahí valorar o que el juez de garantía entra a decidir sobre la admisibilidad o no de esa querella, porque si la querella está basada sobre supuestos de eso, porque que el código excluye de responsabilidad a la persona que repite, y eso lo hemos hablado en otros programas contigo, Álvaro, a la persona que repite hechos dichos por otros. Entonces, si Sabrina está repitiendo algo que ya es conocido o lo tomó de otros medios de comunicación, no comete ningún delito, porque está informando. Entonces, lo que llama la doctrina real malicia, y ha sido la base o la fuente de los fallos de diferentes tribunales, tanto del anterior sistema como del sistema actual, para exculpar a periodistas de situaciones en las que se ven envueltos, porque el periodista, ¿cuál es el primer deber del periodista? Informar lo que está. Por ejemplo, si tú dices que cayó, tomando como ejemplo lo que estamos viviendo ahorita mismo en el Medio Oriente, un misil en Turquía, y tú informas ese hecho porque lo tomas de fuentes confiables, eso no es una noticia atribuible a ti, tú informaste. Tú no puedes decir, Álvaro fue el que estuvo ahí viendo que cayó el misil. No, tú tomaste fuentes confiables para entonces reproducir un hecho que eres notorio. Entiendo que eso fue lo que hizo Sabrina tratando, yo no conozco el expediente, pero creo que hoy a las 3 de la tarde también podría el abogado ensayar, decirle a la juez, me están admitiendo una querella sobre un hecho que no constituye delito, y la ley es clara, artículo 3 del Código Penal. Debemos limitar la acción penal en donde en situaciones que no lo ameritan. Para esto existe la vía civil. Si se sienten afectados, y es lo que ha dicho la Corte, las personas que se han decidido someterse a la vida pública, si se sienten afectados, tenemos la vía civil para eso, pero la vía civil demandando, a la vía civil presentando un proceso y probando. En la vía penal no como un método de coacción o de ¿cómo se llama?, de limitación o de amedrentamiento, porque al final era lo que se estaba tratando de evitar con las reformas
de 2007 y 2008. Entonces estamos volviendo al pasado. Eso no puede ser. Y muy bien. Ojo con utilizar esta fiscalía como un instrumento de amedrentamiento a periodistas, porque es lo que se está haciendo. No se puede permitir bajo ningún concepto. Mira que yo soy un fiel creyente de que la persona que dice algo en un medio de comunicación debe tener las bases suficientes para probar lo que dice cuando lo está diciendo esa misma persona, ¿no? Es una base, un derecho expresar libremente tus ideas, pero también es un deber probar lo que libremente expresas. Okay. Soy un creyente de ese concepto. Pero la libertad de expresión nos ha demostrado a lo largo de más de 30 y pico años de democracia, Álvaro, que sin ella no podemos existir, porque si no, la corrupción, la delincuencia y muchos actos no saldrían a la luz si estuviéramos viviendo sumergidos nosotros en ese sistema de corrupción que ya de por sí está limitado, pero que existe. Imagínate ahora sin poder o sin tener a personas que puedan hacer investigaciones, sin personas que puedan denunciar hechos, y tenerlos limitados y tenerlos con miedo, porque al final Sabrina Bacal, entiendo, no vive en Panamá, pero viene a Panamá porque es panameña. Claro. Y entonces la está limitando a que, mira, ya no puedo estar a Panamá, ya no puedo hablar de Panamá, o me puedan perseguir acá donde estoy, y eso es muy delicado, y delicado para los medios, delicado para los periodistas, y espero que no sea como en otras ocasiones, los periodistas se unan y no permitan esto. No importa a quién afecta en este momento. Hay un dicho muy famoso: cuando ves la barda de tus vecinos arder, pon las tuyas en remojo. Bueno, los periodistas hoy es Sabrina Bacal, mañana puede ser Álvaro Abadao, mañana puede ser Antenor Rodríguez, mañana puede ser cualquiera, puede ser hasta el profesor Escobar, que está contigo ahí, Álvaro. Así que es muy delicado. Yo todo mi apoyo a Sabrina, todo mi apoyo a los periodistas. La verdad que sin ustedes no se puede hablar de democracia, porque ustedes son un bastión importante para que como auditores de la cosa pública, para que podamos nosotros conocer situaciones que muchas veces son desconocidas y que a ustedes muchas personas les confían y pueden denunciarlo, divulgarlo, y eso hace que el funcionario público hace que aquel persona que participa en la cosa pública tenga cuidado y tenga un poquito más de conciencia de que cuando se trata de situaciones que afectan a todos o que incluye recursos económicos de todos, deben mantener una conducta transparente y firme. Bien, gracias al licenciado Rosendo Rivera por estar con nosotros aquí en la mañana de hoy en Noticias 180 Minutos. Son exactamente las 7:24